Hola amigos, buenas noches. Bueno, vamos a continuar ahora con el tema de qué pasa con esta pandemia en cuanto al cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones. Debo un crédito hipotecario, debo el pago al banco, debo la renta, debo cuotas, etcétera. ¿Qué pasa? Ya hemos adelantado varias ideas en cuanto a que es un principio de derecho que nadie está obligado al imposible. Pero bueno, esto tiene muchas vertientes. Si le preguntamos a un acreedor, bueno, nos va a dar una posición. Si le preguntamos a un trabajador, tienen que seguirme pagando mi salario, también es opinable para el patrón o para el trabajador. Tiene muchas aristas, no hay una respuesta universal. Pero bueno, vamos a atender algunas de las preguntas que nos han hecho a través de correos de este sitio para ir intentando dar una explicación clara, breve, tratando de no elevarnos a la nube jurídica y que te quede cuando menos claro el panorama. Vamos con la primera pregunta. Le pediré aquí a la ingeniero que nos pueda ayudar si la lee, si es tan amable. Cumplimientos y compromisos adquiridos en contratos u otras fuentes antes de la pandemia. Bueno, pudiese haber contraído, se le va un contrato antes y sus efectos ya se están dando en estas fechas. Fecha de entrega, fecha de pago, fecha de prestación del servicio, todas esas situaciones. Aquí resumiría yo. Número uno, a lo imposible nada está obligado. Número dos, notifícale a tu acreedor, a la persona a la que te le tienes que entregar, que pagar, que dar ese servicio, notifícale por escrito que no te será posible atendiendo a tal, tal y tal circunstancia. Comenzando por la situación sanitaria, ahora ya el Estado, el gobierno federal, la Ciudad de México, como es el caso, u otros estados, Estado de México, pues incluso ya prohíben la operación de muchos negocios, prohíben ya el traslado de personas de un lugar a otro. Entonces, si yo te tengo que pintar tu casa, pero me prohíben el traslado, las actividades al aire libre, bueno, eso es razón más que suficiente para que yo te pueda decir válidamente, no te podré cumplir. Tengo que regresarte el anticipo. Yo te diría que hay que negociarlo. De entrada, el decir no te podré cumplir es una suspensión del contrato, no necesariamente una terminación. Esto es, vamos a esperar unas semanas para ver si esto se normaliza y ya te puedo entregar. Habrá otros casos, sin embargo, nos comentaban que una persona había reservado un salón de fiestas para estas fechas, lo hizo hace en noviembre del año pasado, y bueno, pues ante esta situación y la prohibición del gobierno de que haya reuniones de más de 50 personas, pues con justa razón le puede pedir al salón de banquetes, al salón de eventos que se cancele, ahí ya no es diferir sino cancelar, y desde luego que le regresen su dinero. Habrá ahí que conciliar, bueno, cuánto de gastos pudiera ya verse ya erogado por parte del salón de fiestas, pero por eso tienes que hacerlo en tiempo. Esto es, si el evento es, por ejemplo, el 5 de abril, pues avísale de una vez, no le avises 2 días antes, donde ya contrató meseros, ya contrató sillas, ya contrató quizá cocineros. Entre más aguantes, más difícil será una negociación para que te regrese todo lo que diste y no te penalice y no pase a mayores. Ese es en este supuesto, por ejemplo. Pero en realidad el mejor consejo, ya te lo dije, es negociar y si no es posible, notifícale de manera escrita, por correo electrónico, por carta y vamos hasta por WhatsApp, si fuera el último recurso, de que no te es posible cumplir y de que si acaso propones esperar tantas semanas para ver si ya se regularizó, en fin, actúa de buena fe hasta donde es posible y si tienes duda, pues consulta a un abogado. Siguiente pregunta. ¿Cubren los seguros estos riesgos? ¿Cubren los seguros estos riesgos? Debe estar expresamente mencionado en tu póliza de seguro. Hay seguros de crédito, hay seguros y fianzas contractuales. Bueno, los seguros, las fianzas no van a responder de lo que no esté expresamente pactado. Te pongo un ejemplo, mi amigo.
Quienes vivimos en el 85 en aquel terremoto, me acuerdo que una abogada muy distinguida, que era abogada de aseguradoras, nos decía, mira, en seguros todo está previsto matemáticamente, actuarialmente, cada cuántos años, con qué frecuencia, cuál es el riesgo con el que ocurre un evento. El tema de los sismos ocurría, según cálculos actuariales, cada 25, 27 años en la Ciudad de México. Pasó ese lapso del 57 al 85. Pasaron 1 o 2 años, no vino ningún sismo de consideración y muchas empresas que habían tomado seguro contra terremoto lo bajaron, lo cambiaron a seguro contra sismo. ¿Qué sucedió? Que ocurrió un terremoto. ¿Cuál fue la consecuencia? Las aseguradoras no respondieron. ¿Por qué? Porque no es lo mismo sismo que terremoto. El número de grados, el que te dicen grados Richter y todo eso, ahí está la diferencia entre un sismo y un terremoto para los científicos, para las aseguradoras. En este caso entonces, concluyendo, si esto no está previsto, el tema de epidemias, el tema de fuerza mayor en el contrato de seguro para cubrirte las responsabilidades en ese caso, entonces no te va a responder. La recomendación, ve de inmediato lo que dice tu póliza de seguro. Ahora sí que vela con lupa, renglón por renglón, excluyentes, para que puedas saber si esto te puede cubrir o no el daño por la aseguradora. Siguiente pregunta. Responsabilidad de patrones en caso de que mis empleados contraigan coronavirus. ¿Puede ser causa de responsabilidad laboral o enfermedad de trabajo? Bueno, yo creo que sí, que si el patrón, el tipo de trabajo que está prestando su trabajador es, por ejemplo, en la calle o es sanitizando hospitales o es una enfermera, etcétera, pues yo creo que mi obligación como patrón es cuidar tu salud, darte todos los elementos necesarios para que no te contagies, un traje, mascarillas, etcétera, para disminuir al máximo posible el riesgo de contagio. Y si no lo hago, entonces el imprudente sería yo, patrón, y en ese supuesto, con toda razón, con toda justificación, ese trabajador me puede exigir que esto es un riesgo profesional y que yo responda por ello. La moraleja entonces es, pues cuida a tus trabajadores y dale los instrumentos de protección adecuados en el caso de que sea eh, en el trabajo su naturaleza de este grado de riesgo de que puedan contagiarse o contraer una enfermedad. No solamente por el tema de coronavirus, sino en general esta responsabilidad es para todo patrón. Adelante. ¿Puede el gobierno obligar a las empresas privadas a que cierren sus comercios? Bueno, lo acabamos de mencionar al inicio de esta charla. En nuestra constitución, en nuestras leyes, hay situaciones de emergencia, hay situaciones que están por encima de todos los derechos y todas las situaciones. Y el aspecto sanitario de salud pública, es una de esas cosas que están en primerísimo lugar. En base a eso, habrás oído hablar del Consejo de Salubridad del Gobierno, que es el que emite esas disposiciones. Ya lo hemos dicho, ya en diversos gobiernos de los estados ya se ha señalado que están ya el cierre de cines, de centros de espectáculos, de bares, etcétera. ¿Eso es válido? Sí, porque tiene un fundamento constitucional. ¿Qué es lo que prevalece? El interés público, el interés general. ¿En qué sentido? De conservar la salud de todos los mexicanos. ¿Por qué conservar la salud? Para que no se contagien ni los empleados que sirven ante un cliente que llegue enfermo, y por parte de la clientela igualmente que no te sirva una persona pues que esté enferma. Hace unos días en un establecimiento muy conocido pedí unos chocolates, pero cuando levanté la vista y vi a la empleada detrás del mostrador, se veía que estaba gripada. ¿Qué hice? Señorita, muchas gracias, me va a caer mal el chocolate, ¿no? Y bueno, uno tiene que ser también prudente en esas situaciones. Pero volviendo al punto, sí, el gobierno puede exigirte que cierres el negocio. Desde luego, pues esto va a cargar una serie de circunstancias económicas y de otro índole muy difíciles para tu empresa, para todas las empresas.
Pero bueno, eso, reitero, está por encima el bien y el interés general que el bien y el interés de un particular, de un empresario. Este punto es el que te decía yo en la primera charla, es en donde tienes que abrir tu expediente y poner ahí el recorte, la circular, lo que ves por internet o inclusive el comunicado donde dice que tienes que cerrar. ¿Por qué? Porque ese va a ser tu base para que tú a tus acreedores, a tus proveedores a quienes les debes dinero, puedas decirles o negociar que no te cobren penalizaciones, que te esperen en el pago, o si llega el caso a juicio, pues esa va a ser tu defensa para demostrarle al juez que no actuaste de mala fe, sino que te obligaron a cerrar el establecimiento y por esa razón no pudiste pagar en tiempo, para que le pidas un plazo de gracia. Y nuestra última pregunta. ¿Qué pasa con el pago de los trabajadores durante esta pandemia? ¿Cobran igual? También hemos comentado esto. Mira, si nos ponemos la camiseta del derecho laboral, el trabajador tiene derecho a seguir percibiendo su salario mientras el Estado no emita una norma en donde se declare la pandemia o epidemia generalizada con todas las consecuencias que ello conlleva. Cuando ésta se declara, dice la ley del trabajo, que solo tienen derecho a cobrar un día, un salario mínimo durante un mes. ¿Qué pasa después de ese mes? Se suspende la relación de trabajo. En este caso, ¿qué estamos viendo? Bueno, yo creo que es un aspecto muy duro de justicia. La gente, con razón, el freelance, las trabajadoras domésticas y mucha gente, pues que están avisándoles que pues, se acabó el trabajo o queda suspendido. ¿Por qué? Porque el negocio, la empresa, el restaurante está cerrado. ¿Es obligación del patrón pagarme? En estricto sentido sí, pero en un sentido práctico, pues tenemos que ponernos en una posición, diría yo, congruente en cuanto a que si todos trabajamos en el mismo sentido podemos salir adelante, esperando desde luego, después de Dios, que esto no se prolongue más allá de un mes y que en un mes pues pueda volver las aguas a su cauce e irse recontratando poco a poco. Nos han preguntado, ¿puedo demandar porque ayer me dijeron que me despidieron? Bueno, te diría, de poder tienes el derecho, pero pues las juntas de conciliación y arbitraje están cerradas, entonces, ¿dónde vas a demandar? ¿Puedo obligar al patrón a seguirme pagando? Misma respuesta. Puedes ir y presentar tu demanda, pero todas las dependencias o la gran mayoría están cerradas. No hay en este momento en donde puedas tocar a pedir justicia. ¿Qué puedes hacer? Actuar con sabiduría, anticiparte a los hechos, organizarte con tu familia, en fin, para que el pan siga llegando a tu mesa. Es una situación muy difícil, inédita, pero pues en ello se pone a prueba realmente la naturaleza del ser humano. No quiero hacer filosofía sobre esto. Creo que estas situaciones sacan lo mejor o lo peor del ser humano. Cuídate y piensa en el mañana, en qué va a pasar, en cómo debes prevenirte y en que quizás si hoy aceptas esa situación de tu patrón, mañana él tendrá la mejor disposición para que te llame y retome en el camino y bueno, aquí no ha pasado nada. Cuídate y seguimos en contacto. Síguenos haciendo llegar tus preguntas, por favor. Con gusto las contestaremos y estamos a tus órdenes en el caso de dudas de tu situación personal, de tus contratos, de tus créditos bancarios. Estamos a tus órdenes gratuitamente. Escríbenos a Monsalvo Abogados, Monsalvo con Z, B chica, todo junto, @gmail.com. Muchas gracias, buenas noches.